Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Esta noche estaremos refutando al pastor Manuel Solís. Este pastor ha estado varios días subiendo videos y contenido en contra del post-tribulacionismo. En uno de sus videos más recientes, dijo que los verdaderos cristianos siempre han creído en el rapto pretribulacional que él cree. Él dice que el arrebatamiento comenzó a enseñarse con el apóstol Pablo porque era un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. La realidad es que el arrebatamiento no era un misterio para el pueblo de Dios. Lo que hizo Pablo fue explicar cómo se desarrollaría lo que ya se conocía desde el Antiguo Testamento como la resurrección de los muertos y lo que el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, habla acerca de la reunión de sus escogidos en las nubes del cielo. Pablo lo que hace es explicar con detalle cómo es que iba a funcionar, cómo es que se iba a desarrollar ese evento que obviamente ocurre durante la parusia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su segunda venida, como claramente él lo describe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, y como también nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. O sea que no había ningún misterio. Cuando el apóstol Pablo menciona, he aquí os digo un misterio, él se estaba refiriendo a la transformación de los cuerpos y la explicación de cómo se desarrollaría el evento. No que el arrebatamiento en sí fuera un misterio, no. También el pastor Manuel Solís, pues en ese video, él mostró ciertas supuestas evidencias históricas que respaldan la enseñanza del rapto pretribulacional antes de John Nelson Darby. Y me gustaría aclararles algo. Puede ser que hayan escritos de personas que hayan tenido ideas parecidas o muy similares a un arrebatamiento antes del día del Señor o antes de la segunda venida de Cristo. Es posible. Pero esa doctrina o esa enseñanza nunca fue popular dentro de la iglesia. Nunca formó parte de la ortodoxia cristiana. Y quien sistematizó esa enseñanza, quien la inventó y la desarrolló como existe hoy en día, fue precisamente John Nelson Darby en los 1830. O sea, que por más que él diga que el pretribulacionismo comienza con Pablo, la realidad es que comienza con John Nelson Darby. Y él es dispensacionalista. El padre del dispensacionalismo, John Nelson Darby, es quien desarrolló la doctrina que cree el pastor Manuel Solís. Usted puede hacer un research. ¿Qué es el pretribulacionismo? Dispensacionalismo, y le va a salir John Nelson Darby. Y él mencionó citó varios escritos antiguos. Creo que uno de ellos era del siglo II. Pues en esta noche pues vamos a mostrarle también escritos de la historia que respaldan el rapto o arrebatamiento post-tribulacional. Comenzamos con Justino Mártir. Estas citas no están organizadas, posiblemente veamos repeticiones de varios de los padres de la iglesia como Justino Mártir o Ireneo de León, que fue uno de los que él citó
en su video. Mira lo que nos dice Justino Mártir. Justino Mártir era uno de los padres de la iglesia del siglo II. Y cito: los profetas predijeron en su día dos advenimientos de Cristo. Uno ciertamente que ya se ha verificado, su primera venida, la encarnación del Hijo de Dios, su muerte y resurrección y luego ascensión, como el hombre despreciado y sujeto a dolores. Y otro cuando se anuncia que vendrá con gloria desde los cielos, juntamente con su ejército angélico, cuando resucitará a los cuerpos de todos los hombres que han existido y revestirá de incorrupción los cuerpos de los que sean dignos, y enviará de los inicuos consentido para padecer eternamente al fuego eterno, juntamente con los perversos demonios. Lo mejor de Justino Mártir, página 24, esta es la referencia. Ahora vamos a ver otra cita de otro apologista cristiano del siglo II, Ireneo de Lyons. Y dice: por eso, en el fin, cuando la iglesia sea aceptada aquí abajo, la tribulación será tan grande como nunca la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás, haciendo referencia a Mateo capítulo 24, versículo 1. Porque este será el último combate de los justos, la gran tribulación, en que los vencedores serán coronados de incorruptibilidad. Todas las profecías de este género se refieren sin discusión a la resurrección de los justos, que tendrá lugar después de la venida del anticristo y destrucción a las naciones sometidas a su autoridad. Entonces reinarán los justos sobre la tierra cuando crezcan a causa de la aparición del Señor. Claramente post-tribulacionista. Así era Ireneo de León. Y otra cita: y todos aquellos a quienes se halla el Señor en su carne, esperando su venida desde los cielos, después de haber sufrido la tribulación y haber escapado de las manos del impío, son los mismos de los que ha dicho el profeta Isaías 6:12: multiplicará los lugares abandonados en medio de la tierra. Esto está en lo mejor de Ireneo de Lyons, páginas 633 y 649. Ambos escritores, que son considerados padres de la iglesia, escribieron a mediados del siglo II, mucho antes de Agustín de Hipona, mucho antes, obviamente, de la Reforma Protestante y un montón de siglos antes que John Nelson Darby. Otra cita que podemos encontrar de de Justino Mártir, dice: quien vivió cerca del tiempo al apóstol Juan, que murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo, enseñó que la resurrección y el rapto de los creyentes ocurriría al principio del milenio, que empieza poco después de la segunda venida de Cristo. Justino también escribió: el hombre de apostasía, o sea, el anticristo, se aventurará a hacer acciones ilegales en contra de nosotros los cristianos. Eso está con su diálogo con Trifo. Ireneo de Lyons nuevamente, quien dijo que él mantenía la enseñanza de los apóstoles reales, escribió: ellos, los 10 reyes de Apocalipsis 17:1-13, entregarán sus reinos al anticristo y la iglesia será puesta a escapar, contra herejía 5:26:1. Ireneo también dijo: pero él, Juan, indica el número del nombre 666 del anticristo. Ahora que cuando este hombre venga, nosotros podemos evitarlo, siendo conscientes
de quién es él, contra la herejía 5:34. Tertuliano, otro padre de la iglesia, judicó que el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 para el principio del reino milenial de Cristo en la tierra. Tertuliano dijo que la situación de la tribulación será tal que el anticristo bestia con su falso profeta podrá hacerle la guerra a la iglesia de Dios. Eso está en el escrito sobre la resurrección de la carne, capítulo 25. Cipriano, del siglo III, escribe: no sea ninguno de ustedes, hermanos amados, aterrorizados por el miedo de la persecución futura por la venida del anticristo amenazador. Epístola 55:7. Y nosotros hacemos bien en tomar el consejo de Cipriano, puesto que la gracia del Señor es suficiente para que los creyentes verdaderos sean victoriosos en cualquier situación. Uno de los escritos que utilizó el pastor Manuel Solís es el de Efraín el Sirio, o el pseudo Efraín, que se escribió aproximadamente en el año 400 al año 600. Fue un hombre que tomó materiales prestados del verdadero Efraín de Siria, y algunos pretribulacionistas han tomado varias frases fuera de contexto en un intento para decir que hubo una fecha anticipada a la enseñanza, para la enseñanza del rapto pretribulacional, como hizo el pastor Manuel Solís. Las dos principales frases del pseudo Efraín que son citadas declaran: ¿por qué entonces no rechazamos cada cautela de acciones terrenales y nos preparamos a nosotros mismos para la reunión del Señor Cristo, a fin de que Él nos pueda dirigir de la confusión que abruma a todo el mundo? Porque todos los santos y elegidos de Dios son juntados antes de la tribulación que debe venir y ser llevados al Señor, no sea que alguna vez vean la confusión que abrumará el mundo por nuestros pecados. Note que estas frases citadas no mencionan una venida del Señor o una resurrección de los muertos o una glorificación o un destino celestial de los creyentes. Sin embargo, en un análisis muy sólido y cabal de las escrituras, de ambos, el pseudo Efraín y el verdadero Efraín el Sirio, el doctor Robert Gundry, en su libro Primero el Anticristo, escrito en el 1997, en la página 161 a la 168, concluye que en realidad el pseudo Efraín insta a los cristianos a abandonar la mundanalidad en preparación para conocer a Cristo cuando Él regrese después de la gran tribulación. Entre tanto, el evangelismo cristiano está llevando a las personas al Señor y congregándolas en la iglesia. Esta interpretación tiene en cuenta lo que el pseudo Efraín deja. Deja los cadáveres de los cristianos desenterrados durante la tribulación, poniendo la resurrección de los cristianos y su reunión con Cristo en su venida después de la tribulación para destruir al anticristo, haciendo inminente el advenimiento del anticristo en vez del de Cristo, y utilizando la explícitamente y contundentemente tradición post-tribulacional del verdadero Efraín, que repetidamente perfila el evangelismo de hoy como una reunión. Porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará el mundo. Este pasaje de Efraín el Sirio no dice por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Para nada. Lo cual ya demuestra que el tal Efraín no era un pretribulacionista, como afirma Manuel Solís. Ese pasaje de Efraín el Sirio dice que los santos serán reunidos con el Señor antes de la tribulación. Es decir, Efraín estaba refiriéndose al pasaje
de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Cuando Jesús venga en gloria y la iglesia sea arrebatada para reunirse con el Señor en el aire, que ocurre en la parusia. El obispo de Petán, Victorino, en el año 270 después de Cristo, y murió como mártir en el año 304 bajo el gobierno de Diocleciano, comentó: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. Lo que Victorino estaba hablando es sobre la resurrección de los santos o arrebatamiento que sucederá en los últimos tiempos en la segunda venida de Cristo, antes de la ira de Dios, no un rapto pretribulacional, porque esa es la confusión que tienen muchos pretribulacionistas. Creen que la ira de Dios es lo mismo que la gran tribulación, pero son dos cosas totalmente distintas, son dos conceptos distintos, tanto etimológicamente como bíblicamente, como teológicamente, perdón. El famoso escatólogo Antonio Bolaños, que ustedes también lo conocen, cita a un obispo del siglo III llamado Victorino, obispo de Patán. Bolaños pretende hacernos creer la patraña de que ese obispo era un pretribulacionista. Dice: esto sucederá en los últimos tiempos, cuando la iglesia sea quitada de en medio. La pregunta es: ¿a qué esto se estaba refiriendo el obispo de Victorino? Pues él estaba hablando de la terrible ira o tribulación que Dios enviará sobre todos los malvados cuando Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. Y entonces obviamente la iglesia habrá sido quitada de la tierra, porque ellos habrán sido arrebatados en nubes, en las nubes, para recibir a Jesús en el aire, tal como lo dice Primera de Tesalonicenses 4. Observe que ese obispo no dijo por ninguna parte que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo que él dijo es que la iglesia será quitada de la tierra antes de que la terrible ira de Dios destruya a los impíos. ¿Sabes? Un arrebatamiento preira, si podemos decir, que es postribulacional. Y ya vimos más arriba que esa tribulación e ira destruirá a todos los malvados cuando Jesús venga en gloria con todos sus ángeles, no 7 años antes de su venida gloriosa. Podemos ver también a Barnabás del siglo I, escrito del siglo I: el tropiezo final o fuente de peligro se acerca, porque todo el tiempo pasado de vuestra fe en nada os aprovechará, a menos que ahora en este tiempo malo también resistamos las fuentes de peligros venideros, para que el perverso anticristo no pueda encontrar ningún medio de entrada. Epístola de Barnabás, capítulo 4. El pastor de Hermas, otro escrito antiguo del siglo II: los 1260 días, la mitad de la semana, durante los cuales el tirano reinará y perseguirá a la iglesia, haciendo alusión al anticristo, la cual huye de ciudad en ciudad y busca ocultación en el desierto entre las montañas. El tratado en Cristo y el anticristo, en el capítulo 61. Cipriano, siglo II: el día de la aflicción ha comenzado a cernerse sobre nuestras cabezas, y el fin del mundo y el tiempo del anticristo se acerca. Así que debemos todos permanecer preparados para la batalla. Eso está en la epístola 55, versículo 1. Para arriba, un escrito por aquí. Y, ok, otra de... Para buscar otra cita aquí de padres de la iglesia. Disculpen un momentito. Justino Mártir dice: el hombre de apostasía, el anticristo, que habla cosas extrañas contra el Altísimo, se atreverá a cometer hechos ilegales contra nosotros los cristianos. Habla de una persecución de parte del anticristo contra la iglesia. Un escrito del siglo II,
Justino Mártir, en su diálogo con Trifo. Y mira lo que nos dice Melito, 100 a 170 después de Cristo, porque con toda fuerza el adversario nos atacó, igual entonces dando una anticipación de su actividad entre nosotros durante la gran tribulación, la cual tiene que ser sin impedimento. En su discurso sobre la resurrección. Tertuliano, siglo II, a las almas de los mártires se les enseña a esperar, como dice Apocalipsis capítulo 6, que la bestia, el anticristo con su falso profeta puedan hacer guerra a la iglesia de Dios, en el escrito en la resurrección de la carne. Lactanto, siglo III, y le será dado poder al anticristo para desolar la tierra entera durante 42 meses. Cuando estas cosas así sucedan, entonces los justos y seguidores de la verdad se separarán del malo y huirán de las soledades. Y voy a terminar una más, porque si no, no paramos. Hay varias citas aquí de la patrística donde nos habla de una iglesia siendo perseguida por el anticristo. Mira lo que dice Bernard de Clairvaux en el siglo XI. Solamente falta una cosa, que el demonio de mediodía, el anticristo, aparezca para seducir a aquellos que aún permanezcan en Cristo. Roger Bacon, debido a los peligros futuros para la iglesia en los tiempos del anticristo. O sea, que es claro, la evidencia es contundente. Y la iglesia siempre ha sostenido de manera mayoritaria, de manera general, siempre ha tenido una postura escatológica post-tribulacionista. No fue hasta el siglo XIX, en los 1830, cuando llega John Nelson Darby, que recopila distintas ideas de otras personas, como la visión de Margaret MacDonald, las cosas que sucedían en la iglesia de Edwin Irving, el profetismo del siglo XIX, y una que otra idea como Manuel Lacunza de un rapto antes de la ira de Dios, y él desarrolla el rapto pretribulacional 7 años antes de la segunda venida de Cristo, y todo lo que hoy en día se ha popularizado gracias a la Biblia anotada de Cyrus Ingerson Scofield. La realidad es esa. La iglesia por 2000 años mayoritariamente fue post-tribulacionista. Esa es la verdad bíblica. Y este mensaje va dirigido al pastor Manuel Solís. Usted dice que nosotros somos falsos, que somos mentirosos por decir la verdad histórica y bíblica. Y que supuestamente los verdaderos cristianos creen lo que usted cree, infiriendo que nosotros los post-tribulacionistas no somos cristianos. Pues lamentablemente le digo que está equivocado, ya que el post-tribulacionismo siempre en 2000 años de historia ha sido la postura escatológica oficial de la iglesia. Y le recomiendo que busque una Biblia. Sí, Manuel, busque una Biblia, siéntese con calma, ábrala y léala. Se lo recomiendo. Eso es lo mejor que puede hacer. Siéntese, abra la Biblia y léala. Esto ha sido todo por este video y que Dios les bendiga. Muy buenas noches.